22 años pues me quedé ciego de este ojo durante 3 días y no sabía por qué. Lo que tenemos mucho más poder sobre nuestro cuerpo del que creemos, pero también no solo para bien, también para mal. Hay mucha gente que quiere estar enferma y acaba estando enferma. Me dijo ahí palabras textuales como: sigas sin medicarte, tienes un 90% de probabilidades de acabar en silla de ruedas. Que hay una medicina, o sea, interna o de mente o lo que sea, que es mucho más potente que otra, que yo no digo que no te ayude. O sea, yo nunca voy a decir que no se medique a nadie, como he dicho antes y tal, pero sí que es verdad que yo creo que no sería suficiente. Bienvenido, Juanjo. Juanjo Gracias. Eras. Gracias. A este espacio, a las para volar. Juanjo, llevas ya en Jasón, Madrid, normalmente más en Madrid, que sueles visitarnos por allí, ¿vale? Juanjo, madrileño, por eso visita más Jasón Madrid, y yo quería hoy compartir con vosotros su historia, porque cuando la gente te escucha, pues es impactante escuchar tu historia, ¿vale? Y lo quiero compartir con vosotros. Vale, Juanjo, 39 años, si no me corriges, ¿vale? Ingeniero, y vives, como digo yo, en distintos lugares del mundo, ¿vale? Entonces, Juanjo, nos conocimos hace, como he dicho, 3 años en un camino de Santiago, ¿vale? Tenías un buen puesto de trabajo y decides dejar la empresa con un buen sueldo. ¿Cuál es el motivo por el que dices hasta aquí hemos llegado y vives de una forma totalmente distinta, sin esa abundancia, digamos, económica, pero has recibido otras abundancias diferentes? Vale. Juanjo, cuéntanos cuál es el motivo en el que dices hasta aquí y haces un cambio. Bueno, pues nada, antes que nada, gracias, Ainhoa, por tenerme aquí, que bueno, ya hemos hablado varias veces, espero que esta vez frente a las cámaras sea capaz de transmitirlo igual. Sí. Y nada, lo que decías de cuando dejé por última vez Airbus, que era la empresa en la que estaba trabajando, Sí. esa era la segunda vez realmente, porque la primera fue hace ya 10 años, que fue cuando, justo antes de que me diagnosticaran la esclerosis múltiple. Pero bueno, que si quieres te cuento un poco cómo fue el progreso de Vale. cuando tuve el primer brote, porque realmente cuando empecé a ver que no me convenía cierto estrés o cierto tipo de vida, fue cuando con 22 años pues me quedé ciego de este ojo durante 3 días y no sabía por qué. Es verdad que fue un momento muy puntual de mucho estrés, porque yo aparte de eso estudiaba ingeniería industrial, estaba con 3 partidas de póker simultáneas online, jugándome Sí. dinero, estaba con la tele, con el antiguo Messenger, tonteando con una que me gustaba mucho, pues a lo mejor se me juntaron muchas cosas y el ojo me hizo ¡pum! Y fui al examen, lo acabé y justo llamé a mi padre: oye, a urgencias que no veo por el ojo. Y no supieron ver qué es lo que pasaba. Yo, de hecho, recuerdo que siempre decía: me duele aquí, es como que no me llega la imagen. Era como blanco, ¿no? No, en principio parecía como una legaña, fue como Sí. durante un día progresando y cuando llegué a urgencia ya directamente estaba ciego de este ojo. Y nada, y me miraron el ojo y yo decía: no, es aquí, me duele, es como que no me llega la información, pero no me vio ningún neurólogo y cuando me vieron a los 4 meses, claro, ahí ya vieron que había sido una neuritis óptica, pero bueno, ya se había recuperado el nervio óptico y eso, al tercer, cuarto día, pues se me quedó la vista como la tengo ahora, que es como el 50%, que por la mitad tengo como un boquete, como digo yo, que ahí no veo. Pero bueno, entró lo malo, como el izquierdo siempre lo tenía bien, pues digo, bueno, el peor de los casos tuerto, pero, pero bueno, se podía. Y nada, pues cuando me vieron que era una neuritis óptica, ya me hicieron alguna resonancia y en principio ahí no vieron nada. Pero años después, que es lo que ya lo enlazo con lo de Airbus, estuve allí 3 años, me dieron bastante responsabilidad, me iba bien, pero claro, el ojo izquierdo, que era el bueno, lo empecé a forzar demasiado. Entonces empecé a sentir que lo que me pasaba en el derecho me pasaba al izquierdo, pero como por la periferia. Entonces, si tú con cierto estrés, responsabilidad y tantas horas frente al ordenador, cualquier persona normal pierde agudeza visual. Sí. En mi caso, solo forzando un ojo, que era el bueno, porque el derecho, sobre todo para el ordenador, es que casi como que no lo uso. Claro, cada vez veía peor, peor, peor. Digo: esto es demasiado. Entonces, cuando tuve la opción, y esto es la primera vez que dejé la empresa, de ser indefinido, dije: no, paro. Digo, quedo bien, acabo mi último año, el tercer contrato, cuarto que llevaba ya, y me doy un año sabático y mientras me hago las pruebas. Y nada, y mientras me hacían pruebas, la resonancia magnética, pues yo me dediqué un año entero a viajar. Y cuando llegué a España, en un año que me dieron los resultados, pues la neuróloga dice: oye, tienes esclerosis múltiple. Entonces, claro, como el primer brote había sido 7 años antes, como te comentaba, cuando estaba estudiando en la Sí. carrera y esto, pues digo, vale, o sea, es impactante el diagnóstico, pero ostras, que yo ya llevo 7 años con esto. Que si me lo hubieran diagnosticado justo cuando me quedo ciego, pues me hubiera asustado más. Pero aquí es como digo: oye, llevo un año viajando, veo mejor, me encuentro mejor.
o sea, ahora no me siento enfermo. Entonces digo, oye, que es que en estos viajes he conocido Australia, y esto también lo enlazo con lo que decías de que viajas por el mundo y tal, pues en todos estos viajes conocí a Australia y justo se dio la casualidad que ahí empezaba la Work and Holiday Visa para españoles, que hasta entonces no había, y yo lo vi como una oportunidad enorme de, ostras, es que encima en mi último año, pues tenía 30 años, y esa visa la puedes aplicar hasta que tienes 31. Entonces digo, bueno, pues me voy para allá un año y vuelvo. Claro, la neuróloga dijo, no, deberías empezar a medicarte cuanto antes. Digo, ya, pero es que tengo esto, no quiero medicarme estando en Australia, así que me voy un año y vuelvo. Y bueno, la neuróloga ahí no lo vio tan mal porque dije, bueno, te puedes ir un año y así hacemos resonancias de un año a otro sabiendo ya Vale. lo que tienes. Porque claro, aparte de las dos neuritis ópticas me descubrieron 3, no, la primera vez, ¿cuántas fueron? Creo que ya 5 lesiones en el cerebro y una en la médula espinal. Entonces, por eso, dos neuritis ópticas más estas lesiones, cuadro claro de esclerosis múltiple. Y dijeron, bueno, pues ahora que sabemos lo que tienes, vamos a ver la progresión de un año a otro y en función de eso, pues te medicamos de una manera u otra. Digo, vale, vale. Entonces me fui, volví, me hicieron la resonancia magnética, seguía igual. Yo encima allí surfeaba, llevaba otro tipo de vida. Digo, oye, pues yo creo que me quedo así. Y me fui otro año y así estuve 5 y iba bien. O sea, en principio lo había parado y luego ya cuando vuelvo, cuando te conozco a ti, se me complicó. Que ya no sé si debería seguir contando historias o lo vamos llevando Yo de otra cuando le manera. conocí en el Camino de Santiago, Mm, yo cada vez te veo mejor, te lo he dicho gracias. antes. O sea, eres otro Juanjo. Te conocí como que arrastrabas los pies por el camino. Haces surf, haces calistenia, se dice así, ¿correcto? Calistenia, sí, sí, sí. Cuidas tu alimentación, tienes una disciplina increíble y eso te ha hecho, yo por lo menos como Ainhoa, ¿vale? Ver otro Juanjo en los últimos 3 años Ujú, y lo que te queda todavía, ¿vale? Entonces para mí es como, yo quería que te escucharan, ujú, que les cuentes un poco, ¿no? Qué es lo que has hecho tú para estar como estás, ¿vale? ujú. Eh, porque de verdad que es sorprendente verle de cuando le conocimos Mari y yo en el Camino de Santiago. Ahora le digo, ostras, hace todo tipo de deportes y porque os lo decimos que tiene esclerosis múltiple. Yo tengo gente de mi entorno que tiene, no tiene nada que ver contigo. Mm, O sea, cada brote es, o sea, no, una caída pequeñita, pequeñita que van cayendo mm. y tú no, tú al contrario es como que desde que te conocemos es que vas creciendo, creciendo, creciendo y cada vez estás mejor. Claro, y es que ahí cambié totalmente mi vida. O sea, yo al final vi claramente cuándo empeoraba y cuándo Sí, no, y estaba eso, totalmente relacionado con el estrés, sobre todo estrés emocional. Eso me costó más verlo. O sea, yo veía que era estrés y digo, bueno, trabajo, tal, no sé, no, pero al final es estrés emocional. Ya sea pues ambientes tóxicos, ya sea en casa o en un ambiente de trabajo, si el ambiente es tóxico, me estresaba más eso que realmente el trabajo en sí. Porque luego al final, aunque yo no trabaje, soy una persona pues bueno, que me gusta hacer muchas cosas, sí. pienso muchas cosas, entonces yo al final es que me estreso yo solo y ahí no me pasa nada. O sea, el estrés es más, el emocional es el que conecta. Y cuando me conocisteis en el Camino de Santiago, es que claro, o sea, te he contado así brevemente la primera parte, pero donde se pone la cosa más curiosa es en la segunda, que como te comentaba, yo estuve 5 años en Australia, en los que venía todos los años, me hacía las pruebas, Sí. estaba bien, seguía sin medicarme. Y claro, la neuróloga me decían, oye, esta es la enfermedad de las 1000 caras, tiene una progresión diferente, depende de la Sí. persona, cuanto antes la empieces a tratar, mejor. Y claro, yo al final, ¿qué es lo que digo? Que yo a la gente que conozco con esclerosis múltiple, a nadie le digo que haga lo que yo, que no se medique. O sea, yo la suerte, entre comillas, que tuve es que como me dieron el diagnóstico 7 años de mi primer brote, yo aprendí a vivir con ello. Entonces al final yo me lo tomé como un reto o una motivación de, para que no me pase esto, pues tengo que hacer esto, esta vida. Entonces si yo a lo mejor pues dejar esta, entre comillas, zona de confort de un buen trabajo como ingeniero, que es lo que has estudiado, bien remunerado, pues si no tuviera esta motivación de, oye, es que también es por salud, y ya no solo para justificarme a mí, sino de cara a los amigos, a los familiares, de, hostia, podrías estar aquí y te vas, pues como dice en Australia, que también dejé mi trabajo de ingeniero, a vender mini tablas de surf en la playa, porque me las hacían en Bali, un proveedor que conocí, muy majete, que encima yo les Sí. ayudaba, de hecho la empresa se llamaba Fairtrade Handmade, y claro, me las hacían, las vendía en Australia. Claro, me ven ahí vendiendo mini tablas en mercadillos y dice, ¿qué hace este loco? Sí, pero luego, aparte de que la calidad de vida era mejor, ganaba más haciendo eso que de ingeniero. Entonces, pues esta excusa, como digo yo, me ha impulsado a llevar al final la vida que realmente quiero. Entonces, mucha gente dice como, no, tienes que estar agradecido, ¿no? De lo que te pasa. Yo es que en mi caso, de verdad que lo siento así. O sea, para mí fue una bendición. O sea, sobre todo porque la paré a tiempo. Entonces, claro, la gente que no puede hacer el cambio de vida que hice yo, yo le diría, evidentemente, medícate, que algo te ayudará, pero claro, viendo también los porcentajes de que ninguna medicación tampoco te asegura que este tipo de enfermedad te la frene, pues yo lo que sí que sabía, había detectado es, con este tipo de vida sé que la freno. Entonces,
que luego la medicina te puede ayudar. Bien, pues esto como el que le duele el tobillo, pues si te quedas en casa reposando se te curará. Si tienes que salir a comprar o lo que sea, cualquier cosa que tienes que salir sí o sí, yo entiendo que tomes un analgésico porque si no, no puedes andar. Pues ahí Sí. tiene sentido. En mi caso, tuve la suerte de que, bueno, nadie dependía de mí, era joven, dentro de lo que cabe, me podía mover y eso, encontré el tipo de vida que hacía que esto lo parara. Sí, sí. Sí. Juanjo, creo que no os he mencionado, es una alta capacidad. Cuando íbamos en el camino, a un cuarto de hora, le dije, perdona, ¿tú te has hecho alguna evaluación alguna vez? Yo creo que ahí también te sirvió el autoconcepto, quién eras, porque yo te conocí enfadado, porque tú veías el mundo de una forma y los demás lo estaban viendo de otra forma. Y el retirarte, vivir de una forma muy pausada, también es verdad lo que hemos dicho antes, tú te puedes permitir el poder vivir en diferentes lugares, el trabajo que tienes actualmente te lo permite, no tienes responsabilidades, Ujú. no tiene cargas. Claro, yo tengo 3 hijos, al final tienes No, claro, una es pareja, diferente. pero tú te dedicas a ti y Ujú. solo a ti. Entonces eso también no todo el mundo se lo puede permitir y en esas ocasiones muchas veces dices, es que las otras personas quizás sí se tienen que medicar, Ujú. porque tienen que todos los días que seguir, ¿no?, con esa responsabilidad que tienen. Eso lo Sí, hemos hablado tú y yo pero muchas sí que es veces. verdad que te iba a decir que si por un lado parece como, entre comillas, que fácil, ¿no? Dejar toda su vida, bueno, que no es fácil, pero me refiero fácil en cuanto a que, pues, vive como unas continuas vacaciones y así normal que no le pase nada, ¿no? Si cualquiera pudiera elegir esa vida, es como, y es como que me he quitado responsabilidad ya de por vida. No, o sea, lo hice en un momento que yo veía que no lo controlaba, o sea, mi gestión emocional era muy mala y a Es lo que eres mejor, intenso, ¿eh? claro, Somos intensos, ¿vale? pues es lo que dices, que claro, me ayudó también el que tú me hicieras ver esto de las altas capacidades, que a ver, yo siempre me he visto muy listo, que se me da muy fácil, sobre todo los números y tal, pero no había profundizado tan en esto. Entonces, claro, si al final tienes un cerebro muy revolucionado, si encima lo tienes mal gestionado emocionalmente, pues para mí era una bomba de relojería. Entonces, pues yo ahí en el principio tuve que desconectar absolutamente con todo, no quiero responsabilidades, me aíslo, de hecho todavía estoy bastante helado, pero sí que es verdad que es lo que me dices tú, que me vas notando el cambio, Sí. que estoy cada vez como, o sea, emocionalmente más tranquilo, más estable, me afectan menos cosas, entonces ya cada vez estoy más preparado, pues bueno, el día de mañana, o sea, yo no descarto, espero de hecho formar una familia y aunque me salgan hijos revoltosos o lo que sea, yo creo, Potentes. claro, yo creo que estaré preparado, pero sí que es verdad que necesitaba un parón absoluta de, no, ahora yo, tranquilidad, me da igual el dinero, me da igual el tipo de trabajo, me da igual y esto. Pero ahora sí que ya estoy en un momento preparado de que sí que podría aceptar responsabilidades y no creo que me afectara la enfermedad. Yo te he puesto de ejemplo en alguna ocasión aquí con familias porque bueno, pues me llamó la atención que decías, me suena que tenía hecha una evaluación en el Camino de Santiago, me dijiste, me suena que estaba evaluado en el cole cuando era adolescente y cuando llegaste a Madrid, volviste a Madrid, me dices, le he pedido a mi madre esa evaluación que creo que está en un cajón. Mm. Y cuando me enviaste la foto por WhatsApp dije, ¡oh! Ahora vamos a hablar respecto a este tema, ¿no? De quién Sí. eres al final. Mm. Entonces, cuando alguien me pregunta, alguna familia o Ainhoa, ¿tú crees que me recomiendas evaluar? ¿Cómo lo ves? O tampoco ocultar, quizás no decirle quién es. Yo siempre digo, Juanjo estuvo unos días bastante rebotado porque Mm. decía, perdona, este soy yo y yo tenía derecho a saberlo. Y en aquel momento creo que tenías 36 años. Sí, recién cumplidos o casi, Recién sí. cumplidos. Y yo, Juanjo, no te Mm. enfades, tus padres han hecho lo mejor que han sabido, ¿no? Sí. Hacemos lo mejor que sabemos o podemos. Y dices, ya, pero esto soy yo. Y yo tenía mi derecho a saber quién era y he estado súper enfadado, A ¿no? ver, si más o menos se sabía, y Te es lo que te olías digo, algo, claro, o sí. sea, yo me he considerado, pues eso, que para mí eran cosas muy fáciles, pues Sí. eso, yo en selectividad de cuando eran sobre 10 puntos, pues yo saqué 9 en matemáticas y 9 y medio en física y no estudié nada, o sea, casi ni repasé. Pues eran cosas, pues evidentemente que ves que el resto de la gente no le hay, yo ahí pues tenía esas capacidades específicas, de que, Sí. pues por lo que sea a mí se me daban muy fáciles. Y por eso también cuando me dediqué al póker, que por eso he tenido que quitarme muchas cosas, pues siempre he estado con muchas cosas, sobre todo relacionadas con temas de estadística y números. Te flipa la estadística. Sí, y también la psicología. O sea, la he También. visto, o sea, el caso es como, sí, buscar mis propios patrones, ya sea a nivel numérico o incluso emocional, pero sí que me gusta mucho. Entonces, lo que decías cuando tú me dijiste lo del test, porque claro, tú como experta en esto, enseguida me viste, oye, tú esto lo tienes que tener seguro. Y vas a una velocidad. Y claro, y ahí en su día te dije, digo, a ver, yo sé que cuando tenía 14 años me hicieron un test de estos y sé que en mi clase salí el que tenía coeficiente intelectual más alto y que sí, que era muy listo, pero que la psicóloga de entonces a mis padres les dijo, a ver, sí, que es muy listo,
pero no se lo digáis o que no se lo crea mucho porque si no va a hacer menos. Porque es verdad que yo, como para mí cosas eran bastante sencillas o muy sencillas en ciertas asignaturas, pues casi nunca hacía los ejercicios. O sea, Pero tampoco los hacías igual. O sea, no te mm, dicen quién eres, no tienes el autoconcepto claro, mm, pensando qué, pues ahí me voy enfadando. O ya, sea, y aún así no consiguieron el objetivo, mm, porque aún así tampoco te esforzabas, Juanjo. claro. No te has esforzado en la vida. No, al final te acostumbras a sin esfuerzo ir a la ley del mínimo esfuerzo, que es lo que hacía yo. Porque digo, a mí, si saco más notas, que a ver, que en matemáticas sí, porque hasta sin querer sí que me salían, pero en otras, pues como lengua o historia, que tampoco, pues bueno, pues yo más o menos sí, bueno, la historia aunque sí que me llama la atención, pero tampoco lo voy a memorizar. Yo lo leo, me parece interesante ciertas cosas y lo que se me quede. Y que sacaba un 6 me da igual, digo, es que qué más me da sacar un 6 que un 10. De hecho, si sacara un 10 en eso, yo me sentiría un poco mal, en plan de, joder, he perdido tiempo en esto, que ya era suficiente para sacar la nota porque no quiero sacar más de esto y lo podía haber dedicado a otra cosa, ¿no? Siempre he sido muy de optimizar mi tiempo. Entonces, pues bueno, ahí era un poco... Antes hablábamos, ¿por qué sí. estudiaste ingeniería? A ver, pues lo mismo. Como se me daban muy bien los números, ¿qué hacen los que se le dan muy bien los números? O sea, de hecho, por ejemplo, hice también en cuarto de la ESO, quedé quinto de Madrid de la Olimpiada Matemática, esta que Sí, había, que era de problemas de lógica. sí. Que por cierto, en matemáticas sí que di más cerca de mi 100%, aunque muchas veces no hice el ejercicio, pero sí que Ujú. iba motivado a estudiar porque tuve la suerte en mi colegio, que tuve dos profesores, Paco y Antonio, que si me ven les saludo, que ellos, claro, cuando veías que se te daban fácil ciertos problemas, te ponían eso, algo Un más reto. potente o más complicado. Eso es, Para ti tú funcionas por retos. que es lo que hacéis vosotros aquí, entiendo, en la fundación. Y claro, a mí me ponían problemas de lógica. Eso sí me motivaba porque era más complicado, no era pues para tercero de primaria o tal, pues era como te hacían pensar. De hecho, luego, por culpa, entre comillas, de mis profesores, luego cuando volví a casa y mis padres me decían no sé qué, yo aunque era un mico con 8 o 9 años, esto no es lógico, papá, esto no es lógico. Les contestaba mucho y tal, y claro, porque estos profesores me ayudaron a exprimir más las capacidades que tenía. Pero lejos o sea, fuera de eso, como que tampoco, pues bueno, sí, inteligente, pero faltaba a lo mejor lo que dices tú, esa prueba de, oye, que tú La tienes parte esto. emocional, que ahora se evalúa también no solamente la parte de conocimiento, la parte cognitiva, sino evaluamos la parte emocional, que para nosotros en Jason lo que más trabajamos es la parte emocional. Ya. Y desde que nos conocimos en aquel camino de Santiago, el trabajo que has hecho mucho ha sido de psicología, Sí, pero es lo que dices, que gracias a vosotros, y de sobre todo a ti en investigar. particular, que encima pues eso, tenemos muchas Yo cosas soy una en común. curiosa de la vida y pregunto mucho a Sí, la gente que me encuentro y por mi tenemos vida. padres similares también, y bueno, tenemos Sí, muchas cosas en común. sí. Pues a mí me ayudó, o sea, sobre todo eso, conoceros a vosotros. Pero luego lo que dices, lo de tener el test ver de, hostias, aquí hay un papel que acredita que no es que yo me crea listo porque sí o porque, No. sino que aquí hay ¿Qué algo habilidades diferente. tengo? Claro. Mis fortalezas, Mm, debilidades. Y no es cuestión de ego, porque si jugaras bien a Juanjo, o mm, sea, si jugaras bien a fútbol, Juanjo, que hemos dicho muchas veces, mm, seguro que tus padres lo hubieran contado a todos los vecinos, que fíjate el mm. niño, que ya está el Real Madrid interesado en él, y es como la inteligencia, no sé, que se lo crea mucho y lo guardo Mm. en un cajón. No, pero mis padres yo creo que sí que presumían, o sea, no frente a mí no, a lo mejor no me decían directamente, pues que vas muy sobrado, que eres muy listo, para que no me confiara, no me lo creyera, como decían los Ujú. profesores, pero sí que ellos, con sus amigos, con otros hijos, que les costaban más cosas, ellos sí que, o cuando tenían un buen trabajo como ingeniero o lo que sea, o hablaba varios idiomas, ellos sí que sacan pecho y mi hijo es muy listo, ahí sí, pero conmigo, bueno, no te creas tan listo. Y al final, eso, muchas cosas como la de ingeniería que me comentabas, aparte porque se me daban bien los números, también una manera de demostrar, yo pues soy ingeniero industrial, y fácil, que luego no fue tan fácil. O sea, en el instituto sí que iba sin estudiar, ahí sí que me dieron, o sea, en plan, no, ahí sí que tuve que estudiar. Es verdad que también tuve muchos trabajos a la vez y tal, pero ahí sí que me apretaron más, pero me faltaba esa motivación. Y me lo saqué para demostrar de, pues oye, mira, ¿sabes? O sea, sí que puedo hacer esto, pero no es lo que quería. Ayer estuviste hablando con Olat. Ujú. ¿Te planteas mentorizar a niños de Jason para el año que viene? No, a mí me encantaría. El único problema que tengo es lo que has dicho al principio de la geolocalización, que como no me muevo, bueno, como no Vale. me muevo mucho, ahora sí que es verdad que, por suerte o por desgracia, me he quedado 4 años en España, pero mi idea es volver a Australia o la zona de Asia-Pacífico, que me gusta más. Para mí es más tranquilo y, no sé, aquí en el occidente como que estamos todos un poco, como dice Kiyosaki, la carrera de las ratas, es muy Sí. todo, muy así y no sé, prefiero ese estilo de vida. ¿Dónde te ves? Yo siempre pregunto, ¿dónde te ves a 5 años, Juanjo? Es complicado. En España no, seguro que no.
O sea, ahora es verdad que por España estoy viajando mucho, cambio también la localización. Vale. Que, por ejemplo, otra manera de subsistir, porque claro, que dice, no, es que este tío está todavía viajando, si yo también pudiera, claro, el dinero cae de los árboles. No, en mi caso intento optimizar. O sea, pues por ejemplo, acabo de dejar Gandía, que fuera temporada, los pisos están muy baratos, encima está tranquilo, que es lo que busco yo. Buscas tranquilidad. Y bueno, en este caso en concreto podía seguir en verano, cosa que por ejemplo en Salou, que estuve en un apartamento espectacular, claro, lo alquilan en verano por Airbnb, no sé si 250 euros la noche, o sea, 7.000 euros casi al mes, y pagaba infinitamente menos. Pero claro, en temporada baja, que realmente es la temporada que quiero, porque yo en temporada alta, yo en Salou, por cómo soy yo o en la ciudad, es que yo ni gratis. Entonces, claro, yo me adapto a eso, que encima va a favor mía, y ojo, es que estoy más a gusto cuando está tranquilo y encima gasto menos. Entonces, al final que tenemos más opciones. A ver, que es lo que hablamos antes, si tienes un hijo o no, pues bueno, pero aún así yo buscaría siempre la manera de Tú además escaparme. percibes cuando tienes una situación emocional concreta X, detectas en tu cuerpo. Y sabes además, hubo una situación además familiar determinada X, ¿vale? Y tú decías, cuando te hiciste las pruebas, tú ya sabías que te iban a decir que tenías más lesiones. Sí, esta es la tercera parte. O sea, la primera fue, como digo yo, los 7 primeros años sin diagnóstico. Luego viene el diagnóstico, que ahí ya me hacen las pruebas y tal, y ya voy con mucho más cuidado y voy viendo y digo, joder, lo debes estar haciendo bien, pues eso, porque en Australia también empiezo a trabajar de ingeniero, me ofrecen el sponsor, con eso me podrían dar la visa permanente, lo tendría más fácil, pero digo, no, porque ya me empezaban a tener responsabilidades, un horario así fijo, pues eso, y luego pues ya en invierno sobre todo, ya empieza ya no ver la luz del sol, que yo siempre he visto, por ejemplo, el sol, que es de las cosas que más me ha ayudado, y luego resulta que eso, que una de las cosas que más afecta para el bien o el mal de la esclerosis múltiple es la vitamina D. Y yo eso de manera intuitiva, pues digo, joder, pero yo creo que cualquiera se pone al sol y te relaja, claro, no te quemes, pero sí que te da vida. Entonces, claro, cuando en invierno ya salgo de trabajo, es de noche, ya no puedo surfear, no me da el sol, ¿vale? Yo empiezo a notar que digo, ya no es solo el trabajo, que esté entrando, como digo yo, en esa carrera de ratas, es que encima estoy perdiendo la otra calidad de vida y sé que esto al final me afecta. Tú lo notas. Entonces, claro, yo ahí pues dejo, la suerte que tengo es que siempre como que voy avisando. Yo de todas mis empresas les he ido avisando, incluso a mis jefes les he contado lo que tengo. Digo, oye, mira, yo hasta este punto puedo trabajar, más de aquí no, sobre todo frente al ordenador, porque eso, es que pierdo vista. Entonces, bueno, pues cuando veo una oportunidad de, oye, cambia una cosa de proyecto, habíamos hecho eso, unas compras sobre un túnel muy grande en Sydney y había que hacer la parte de testing ahora en un warehouse, en un almacén, y venía un compañero de Nueva Zelanda, de la empresa, que lo iba a dar, y digo, mira, pues si viene él y yo voy a estar casi como de ayudante, pues digo, mira, yo casi ahora prefiero hacerme otra cosa. Y empecé con lo de las tablitas que contaba y digo, dejo esto y me dedico a las tablas y a vivir. Entonces, claro, pues también lo que me ha pasado muchas veces es que llego y, claro, esto de las tablas, al final te decía que ganaba más como ingeniero, pero eso fue al tercer año. Primer año iba con lo justo, de hecho tenía un trabajo en el aeropuerto que conducía, lavaba coches, siempre he hecho muchas cosas, pero sin estresarme. O sea, iba como a mi ritmo. Y luego además también lo bueno del trabajo del aeropuerto es que trabajaba los fines de semana, que a mí me encanta trabajar los fines de semana porque te pagan más y yo voy a la playa cuando los demás están trabajando, que es lo que digo, que como que yo ahí adaptaba un poco la vida. Y esto te lo estaba diciendo por algo de... No me acuerdo qué te estaba diciendo esto. Ahora ya me acelero y... Ya coges la carrera y ya está. Esto era por... bueno, por lo de Australia, en la empresa que tenía ahí, que también trabaja de ingeniero, que también lo dejé. Pero claro, cuando empiezo con lo de las tablas y ya no gano tanto dinero, al final, al año o así, sale una oportunidad de que sale una nueva parte del proyecto y como quedé bien, pues dice, oye, pues ahora, si quieres part-time, podrías llevar esta parte, si te interesa, tal, no sé qué. Digo, venga, pues part-time y hago esto y mantengo mi calidad de vida y tal. Y bueno, llego allí y es verdad que hay unas cosas que no son como al final creía que iban a ser y esta vez duré muy poco. A los 3-4 meses hablo con mi project manager, digo, oye, esto no es lo que habíamos hablado. Y digo, yo con esto al final me acabo agobiando porque eso, tenía que estar muchas horas en la obra, ya empezaba y digo, al final estaba echando más horas, digo, esto no. Y yo con lo mío... ¿sabes? Tu tiempo es tuyo. Sí, y me da igual una visa o tal, digo, ya conseguiré la visa permanente por mi cuenta o como sea, pero por aquí no es que pierda tiempo, es que pierdo salud. Y entonces, bueno, lo bueno es eso, que también hasta al irme, pues puse a un compañero que me dará las gracias si ve esto también, de que digo, yo creo que este chico, que es más joven, que no ha tenido esta oportunidad de tener trabajo, no era ingeniero, pero para este tipo de trabajo lo podía llevar perfectamente, yo lo veía muy listo y muy capacitado, digo, lo va a llevar bien.
Y así fue. Y de Vale. hecho él ahora tiene la visa permanente y creo que va a tener el pasaporte australiano. Pero bueno, a mí no me compensaba en ese momento y me fui. Y esto también, ya para acabar lo que te digo de la tercera parte, que estaba como con la salud muy bien en Australia, Muy bien, además. se tuerce cuando llega el COVID, que primero lo de las tablitas, que me iba muy bien, pues me las como con patatas, como digo yo, porque claro, cierran las fronteras y esto eran souvenirs. Entonces ya dejo de vender en los mercadillos porque no hay fronteras, luego o sea, cierran las fronteras, incluso en Australia están las de Estado, no hay turismo de ningún tipo. Entonces, pues bueno, pierdo un montón de tablas en Australia, otras que había ya ordenado en Bali que ya las había pagado, y digo, oye, ni me las mandes, porque claro, luego encima cuesta más tal. Entonces, pues ahí perdí bastante de todo lo que había ganado, pero aún así me busqué, como siempre en Australia, las maneras de seguir, y podía haber seguido. Pero claro, ya se suma que a mi padre le diagnostican cáncer y le van a operar. Entonces digo, bueno, pues esta ya es la señal de volver a España y tal. Pero claro, tras 5 años vuelvo a España en pleno COVID. A Madrid. Claro, a casa de mi padre, encerrado. Mi padre encima, claro, si tiene un carácter, bueno, vamos a decir complicado, y en su casa y con este miedo que es normal de esta operación, difícil porque le iban a cortar, eso, le quitaron medio estómago y una tercera parte del esófago, pues la situación fue dura. Y el problema es que cuando le hace la operación, sale mal la operación y está mes y medio en la UCI, que dentro de lo que cabe, eso, aunque vayas al hospital todos los días, pues bueno, era una hora por la mañana, una por la tarde, me turnaba también con mi tía, que me ayudó mucho, pero solo tenía esa vida. Pero claro, el problema es cuando a mi padre le dan no el alta, pero que le mandan a planta, y como se portaba muy mal, porque eso, ¿no? Ahí con las, pues eso, era... Se enfada. Sí, Digamos que se sí, enfada. tiene un carácter bastante complicado, pues las enfermeras, los celadores no podían con él. Y tú Entonces sosteniendo. claro, a mí me dieron lo que es el pase VIP, como digo yo, que nadie podía tener visitas, pero a mi padre, a mi tía y a mí nos dieron un pase para poder ir a ver todos los días. Entonces, de 1 o 2 horas al día pasé a estar 8 o 10 horas ahí con mi padre encerrado. Y él, claro, él con un malestar, si ya tiene un carácter, pues como digo, más complicado, en una situación como era esta, pues, y a mí eso yo iba Acumulando. Y luego, que esto es lo que digo, ya también ahora voy bastante por la vertiente espiritual, de que empiezo a ver cosas que estadísticamente no son probables, y es que en esos 14 días que estuvo mi padre ingresado, estuvo 11 mi madre. O sea que mi madre la traen de urgencia en ambulancia con neumonía del COVID y le traen al clínico, que es donde estaba mi padre. Mi padre está en la tercera planta y mi madre en la segunda. A la vez, o sea, de 14 días que estuvo mi padre, 11 estuvo mi madre y yo en medio. O sea, yo soy hijo único, mis padres están divorciados de hace 21 años, no se habían visto y coincidimos los 3 ahí en el hospital. O sea, es como una señal de, a venir a España a esto, ¿no? Te pusieron a prueba. Sí, una prueba de estos son tus padres, algo tienes aquí que solucionar, debe ser, o no sé. Y nada, y esto estaba un montón de horas con mi padre y luego bajando de vez en cuando a la segunda planta por la escalerilla de incendios de emergencia a darles cosas a mi madre, que no podía entrar porque era el piso COVID. Pero venían las enfermeras con su escafandra y yo ahí me metía como podía. Digo, oye, unas revistas, unas monedas para mi madre, para la tel, tal, porque claro, la llevaron en ambulancia y no se pudo llevar nada. Y yo en medio. Y aquí ya lo enlazo con lo que dices tú de las señales. Uf. Claro, yo estaba ya en la habitación con mi padre, que era una situación que ya en general es compleja. De sostener, llamo yo, eso de sostener. Claro, y yo encima pasaba de estar, que hasta el último día, incluso cuando estabais aquí encerrados en España, yo estaba surfeando a diario en Australia, que allí te permitía, mientras que no estuvieras cerca con gente, pero tú eras libre, podías salir a hacer deporte, tal, no era como aquí en España, que estuviste totalmente encerrado. Yo llegué justo cuando se abrieron un poco. Y claro, yo pasé de esa vida a de repente estar encerrado en el hospital con mis padres. Entonces, claro, pues ahí ya pasé de no tener prácticamente nada de estrés, ¿no? Ahí a ser un pico enorme. Y me empezaron, pues eso, las manos, se me empezaban a unos hormigueos muy grandes, se me dormían las piernas, y ahí empecé a ver que era una cosa... O sea, ¿son hormigueos en las manos y en las piernas para que el que no sepa? Sí, ¿Lo pues, que percibes? Pues otro síntoma, pues eso, de El esclerosis... tuyo, los demás no sé, yo hablo del tuyo. Claro, a ver, en general, o sea, con la esclerosis múltiple te puede dar a nivel neuronal, pues como me pasó a mí con los ojos, y luego también temas de movilidad, ¿no? Vale. Por la médula espinal o lo que sea. Hay gente que se paraliza media cara o lo que sea, ¿no? Puede variar mucho el tipo de brote. Y yo aquí empecé, cosa que yo nunca había tenido a nivel, lo mío eran lesiones cerebrales, que a nivel cognitivo lo noto, que voy más lento. ¿Eso dices tú? Sí, no, 100%. O sea, yo ahora si hago un psicotécnico, aparte que se me daría mal, o sea, es que me duele hasta la cabeza. Ahí yo noto que hay como ciertas conexiones, como que no pasa la información. Ya.
También por eso también me cuido en la parte de, pues eso, leer o estudiar japonés o lo que sea para hacer neuroplasticidad. Me gustaría también tocar un instrumento, pero es verdad que no me da tiempo a todo, pero sí que todo eso ayuda. Entonces, pues a ver, que se No, vaya pues empiezas a haciendo. notar eso con Sí. tu padre. Sí. Pero yo no creo que fuera porque estás encerrado, Juanjo. O sea, a ver, que sí, que lo de encerrado lo puedes llevar bastante bien. No, Yo creo que ya nos conocemos. encerrado en esa El situación. sostener Sí. una tensión. Mm. Yo porque me sé la historia, ¿eh? Tu padre chillando a las enfermeras y tú, el de haber como sujeto esta situación de que no me la líe todo el rato y que las enfermeras puedan trabajar con él y él a la vez, ¿no? Que no lo ponía fácil. Entonces, esa tensión todo el rato de sostener, más la otra persona de abajo, tu madre de abajo, que también te está reclamando. Sí. Sí, además fue como No es el de encerrado, ¿eh? Es el de sostener una energía todo el rato de uno y otro que te están demandando como hijo único que eres y mírame. Sí. Yo por lo menos mi interpretación. No, es totalmente así, porque esto es como lo de un trabajo de oficina, que el trabajo de oficina evidentemente puede estar mejor a la luz del día que no con luces artificiales o trabajando frente a un ordenador, pero que al final lo que más me afectaba era si tienes un jefe que te toca las narices o una compañera que no sé qué o lo que sea, ¿sabes? Cualquier cosa que te afecta. Y en este caso no era solo, como dices tú, encerrado, pero claro, todo suma de que yo venía de una vida paradisíaca, que hacía lo que me daba la gana, a de repente estar encerrado y encima con mis padres, que pues eso, como digo, mis padres, pues bueno, cada uno, como tú bien dices, hace lo mejor que puede. Pero son potentes también, ¿eh? Son bastante potentes y por eso, bueno, yo también tengo, pues eso, estas mentales, las taras mentales que tengo, pues bueno, al final que ellos también las habrán heredado de otras cosas, pero bueno, ellos no han dedicado tiempo a ver de dónde vienen las cosas, yo sí. Y ahí pues ya sí que no podía. Y de hecho aguanté porque viendo esas señales yo en condiciones normales hubiera salido de ahí. Pero como podía ser que mi padre de ahí no saliera, pues, o mi madre, pues aguanté. Y de hecho hasta saliendo con el coche hasta reventé una rueda con un bordillo ya de la ansiedad de salir, porque oye, que es el toque de queda y ya, ya me quiero ir, pues estaba ya deseando irse. Y ahora sí mi padre, oye, ¿no? Que tienes el justificante este de que estás aquí igual, por vives tal. en Digo, la hombre, ya, angustia. pero que he estado aquí ya 10 años, o sea, 10 horas, ¿sabes? Yo creo que está bien. Además, para solo escucharte quejar, y al final, claro, lo vas absorbiendo. Que eso también es el mensaje que le diría a la gente que a lo mejor no es consciente de tú lo que puedes absorber de otras personas negativas, si tienes un problema de esto, es una enfermedad autoinmune, hasta qué punto eso te puede afectar. Y más siendo, digamos que, Juanjo, tú percibes toda la energía. O sea, tú percibes. Sí, eres una persona muy observadora, eres intenso energéticamente, que es maravilloso, yo también lo soy, ¿vale? Pero al final o te proteges de alguna forma o si no, enfermas de una forma interesante. De hecho, así pasó, o sea, ya porque, claro, te estaba diciendo los síntomas. Entonces yo ahí ya sabía, digo, este año la resonancia va a ser mala. Y evidentemente, pues me hacen y me salen 3 lesiones más en el cerebro y una gorda, al parecer, en la médula espinal. Entonces, claro, ahí ya la neuróloga, después de tantos años que estaba rehuyendo de no medicarme, dice, oye, mira, te ha vuelto a empeorar, que sí, que lo tenías parado por lo que sea, pero ahora ya... Y claro, yo le dije, digo, a ver, es que esto, lejos de asustarme, que bueno, que verá que al principio me asustó, al revés, o sea, como que refuerza más de que yo sé qué cosas me afectan y qué no. Y de hecho, y de todas maneras, es que ese nivel de ansiedad que tenía yo en ese momento, que sentía en ese momento, es que yo creo que hasta con medicina no lo frenas. O sea, veo que hay una medicina, o sea, interna o de mente o lo que sea, que es mucho más potente que otra, que yo no digo que no te ayude. O sea, yo nunca voy a decir que no se medique a nadie, como he dicho antes y tal, pero sí que es verdad que yo creo que no sería suficiente. Entonces yo digo, mira, he pasado un pico de estrés enorme, que ya no lo voy a volver a pasar, porque ya sí que es primero mi salud y luego la de los demás. Si tú no estás bien, los demás tampoco están bien, ¿eh, Juanjo? Sí, entonces, bueno, fue una lección de, no, pues voy a priorizar todavía más en mí y ya veremos. Y nada, pues volví otra vez a mi estilo de vida, como estoy ahora, y ahora lo que decías, pues ahora estoy dando más a la calistenia, porque como también la neuróloga, que a ver, que yo lo entiendo, para asustarme un poco, para meterme en perspectiva y que me medicara, me dijo ahí palabras textuales, como sigas sin medicarte, tienes un 90% de probabilidades de acabar en silla de ruedas. Entonces, pues ahí, pues lo que te digo, yo siempre he intentado agarrar como motivación de, pues si ahora me va a afectar más a lo físico, pues digo, pues ahora voy a priorizar lo físico. Y ahí es cuando he empezado todavía más fuerte con la calistenia, en vez de, pues a ver si en vez de silla de ruedas, al revés. Hombre, a las Olimpiadas ya no creo que llegue, pero sí que es verdad que cuanto más fuerte esté, si luego en el futuro realmente esto empeora, pues, joder, pues voy a tener una ventaja grande. Y entonces me motiva. Yo siempre te he animado y yo creo que ya has empezado. Has montado un canal en Instagram en el que compartes un poco con los demás. Yo siempre te animo a ello, porque creo que si yo estuviese en esa situación
el ver a Juanjo todos los días, de cómo estabas a cómo estás, ¿no? Además que es real, que no es una teoría, que hablamos ya de la parte práctica, ¿vale? Yo soy muy práctica. Entonces, yo sí te animo a que le des fuerte a ese canal, ¿vale? En ese canal que compartes. Venga, cuéntanos. Yo lo tengo visto, ¿eh? Pero No, a ver, ¿cuál o es tu sea, objetivo con ese canal? realmente sí que tenía la idea de hacer una cuenta Sí. en específica solo sobre eso, pero como no me veo, no sé, no me veo yo frente a la cámara o aquí porque, bueno, me están grabando de lado y estoy hablando contigo que te conozco, pues bueno, más o menos, pues, pero no me veo yo grabándome y es como llamar la atención, no me gusta mucho. Entonces lo que he hecho es, estoy haciendo como pruebas con mi perfil de toda la vida, ¿Vale? poniendo cosas así un poco de motivación y a ver si a la gente le puede gustar o no, y un poco como pruebas, para quitarme la vergüenza, que es sobre todo lo que tengo. Yo creo que a lo mejor, y bueno, y después de este podcast, pues a lo Yo mejor le sí animo a que lo haga. sí, bueno, pues a lo mejor ahora si aquí veo que sale, no sé, que sí que transmito lo que quiero transmitir, porque al final en una red social o como es Instagram, ¿verdad? A lo mejor son las cosas muy cortas, a lo mejor en un vídeo de YouTube o en esto, en un podcast, sí que me puedo explicar bien y decir que sí, que por ejemplo como ahora que estoy enseñando cosas de calistenia a modo de motivación, que está muy bien, la alimentación también está muy bien, pero primero la cabeza, o sea, para Sí. mí 100%. Entonces, si soy capaz de transmitir todo eso, sí, pero es que no me veo, porque si subo un vídeo de motivación haciendo un movimiento complicado de calistenia, es como, parece más como que es desde el ego, de mira qué guay soy o qué bien quedas, más que, o que le pase como le pasó a mis doctoras también, que es como, joder, le va tan bien, no, pues será otra enfermedad autoinmune, no será esclerosis, y ya como que te Bueno, quitan... pues seguiremos investigando. No, a ver, si después del último palo que me dio, cuando volví a España en 2020 en Sí. el COVID, ahí se reafirmó que sí que la debo tener. Porque, pues ya, pero claro, ahora cuando la vuelvo a frenar, si otra vez vuelven a pasar varios años y me mantengo así, pues ya vienen las dudas. Entonces, lo que me da miedo es que una persona que lo esté pasando mal ahora con la esclerosis múltiple, que tenga una situación complicada y que diga, joder, mira, qué fácil parece, cambia, y yo no quiero, yo realmente quiero ayudar. O sea, no dar envidia de, no, o que piensen que, joder, qué suerte, qué bien le va. No, o sea, he puesto mucho trabajo, que yo entiendo que hay gente que no lo puede hacer todo, pero sí que vayan cogiendo cosas. Oye, lo que puedes adaptar a tu vida de esto es que es muy Pero bueno. hay un trabajazo, Juanjo. Mm. ¿Cuántas horas le dedicas todos los días a hacer deporte? A ver, depende también la época, porque lo digo, soy como muy flexible. Bien, O pero todos sea, los días haces deporte. sí, Todos sí. los días. Hombre, algún día a lo mejor no. Vale, Por sí lo que menos dices, ando. hoy Sí, toca tregua, vale. sí. Pero por lo demás, te levantas a la mañana y ¿qué haces? A ver, intento, o sea, no de primeras, según me levanto de esto, como está ahora muy de moda, darte la ducha fría, no, porque no me sale. O sea, espero un poquito, sí que me tomo mi agua con limón y sal. De hecho, uno de los descubrimientos y una de las cosas que más compartiría, en mi caso, que siempre tengo un problema de hidratación, agua de mar, un poquito de agua de mar, a lo mejor una cuarta parte de agua de mar, tres cuartas partes de agua normal. Eso te hidrata mucho, con Ujú. limón, también para alcalinizarte, que también lo de la dieta alcalina para el tema de esclerosis múltiple viene muy bien. Ujú. Pues es lo primero que hago. Luego ya o me doy una ducha fría o para espabilarme y que viene bien también para temas de circulatorios y también a nivel mental, porque al final cuando estás o haces los baños de hielo y estas cosas, es una manera de, si puedo soportar esto, que voluntariamente me expongo y lo soporto, pues puedo otra cosa, ¿sabes? O sea, yo hice mucho Wim Hof temas depresivos o lo que sea, también es una manera de controlar tu mente, porque tú al final te estás metiendo en la ducha que está fría, no lo quieres y lo aguantas. Pues eso también de cara a mantener un pensamiento aislado o Sí. tal, te ayuda, ¿sabes? No solo por la vertiente física. Y si puedo bañarme en el mar, mejor todavía, que tiene más beneficios y andar por Yo la estos días playa. que te tengo por casa otra vez, que sueles venir de vez en cuando, Mm. no tomas azúcar. No, nunca. Nada, pero nada. Nada, nada. O Para mí sea, eso es veneno puro. A ver, no, si algún día, de hecho, en tu boda me tomé el postre, porque no me gusta tampoco tirar comida. Y vale. me tomé la tarta, pero sí que intento no. Y desde hace años que el café no me echo azúcar. O sea, lo que es azúcar de sobre, 20 años, 30 años, sin echarme yo azúcar. Y Tus una cosa más. tostas con hummus, con aguacate, con salmón, con frutos secos. Mm, Miras lo que comes, no comes comidas procesadas. Que te sí. veo, que das la vuelta. ¿Y esto qué tiene? Sí, sí, sí. O sea, que sí, que estás muy bien, Ujú, pero haces un esfuerzo muy grande. sí, claro. Porque lo fácil es comerse el bollo de chocolate que Mm, está ahí fuera, sí, sí. ¿vale? En esas estanterías. Claro, pero lo digo que ha sido toda una evolución, porque al final, claro, con esta enfermedad llevo 17 años y lo que digo, primero fue la cabeza, la parte mental, que es la más Sí. importante,
Y luego eso, la física y nutricional, y yo sigo aprendiendo, y además me encanta. Entonces, claro, yo de nutrición, pues cada vez voy viendo más cosas, que es verdad que luego al final ni todo es blanco ni todo es negro y cada No, cuerpo es un mundo, sí. pero yo sí que hago pruebas en mi cuerpo. O sea, igual que hablábamos de los síntomas, que hay gente que a lo mejor ve síntomas y no los escucha. De hecho, tengo algún amigo que ahora me llama el chamán, porque luego empieza así, uy, la barriga, ¿cómo me va? Pero digo, pues no comas eso, o aíslalo, o ver a de dónde vienen, y como que no le dan importancia hasta que llega el problema, y ahí sí me escuchan. Pero es Ahí que eso no es ser chamán. ya, Es no. que te duele la barriga y no te has sentado bien. Sí, pero Y ya van varias. sí, pero la gente como que ya está acostumbrada como a tener dolores crónicos, no darles importancia, y es hasta que no te pega duro o no le ponen, como le digo yo a mis amigos, es, oye, te ha pasado una cosa, tengo un amigo que sí que le pasó una cosa complicada con el colon y hasta se desmayó y todo. Y claro, yo le dije, digo, mira, digo, porque había pasado una cosa similar antes y ahí sí que se asustó. Además, hasta le pasó también una cosa también a nivel mental porque eso le afectó. Digo, es que no necesitas que le pongan nombre y apellido a lo que te haya pasado. O sea, es Ya que da está. igual. O sea, X. ahí has visto la señal de Ya que algo está. tienes que cambiar. Y por suerte, pues no le pusieron nombre y apellido, no detectaron nada, o que ya, pero él ya ha cambiado un montón de cosas, y un montón de hábitos y está mucho mejor y le va mucho mejor y ha mejorado su vida. O sea, no necesitas que te den. Pero es verdad que mucha gente necesita esperar al diagnóstico para ya tomárselo en serio. Y hay gente que ni con esas. Entonces hay como varios niveles. Digamos que tú cuidas los dos cerebros. Mm. Dicen que tenemos un segundo cerebro, Sí, que es el intestino. sí, eso es. Y tú cuidas los dos. Sí, sí, sí. Vale. Y sigo haciendo muchas pruebas. Es verdad que tuve una época muy vegetariana, pescatarian, lo llaman en inglés, no sé si hay en español pescatariano, bueno, que puedes ver, aparte de verduras y huevos, peces también. Vale. Y así estuve en Australia sobre todo, pues como 2 o 3 años. ¿Y qué tal? Estaba bien, pero luego lo que he descubierto, porque ya te digo que yo sigo evolucionando y no soy de rojo, o sea, de blanco o negro o lo que sea, de colores cerrados. He visto que los hidratos, de hecho me compré un glucómetro y me pinchaba, porque digo, joder, es que para todo el deporte que hago, para lo que me cuido, mi cuerpo, o sea, hago mucho más realmente, y cuando entreno calistenia y hago las cosas que hago, joder, es que la gente que es capaz de hacer lo que hago yo está rajadísima, y yo me cuido, como bien. Entonces, por lo que hablamos, que cada cuerpo es un mundo, y a mí por lo que sea, los hidratos, y en determinados ciertos hidratos, los Sí. cereales, pues me sube un pico de glucosa enorme, debo tener esto me lo autodiagnostico yo, una especie de resistencia a la insulina. Entonces, pues ahora me estoy quitando hidratos. Claro, sigo comiendo mucha verdura, pero ya si te quitas arroz, pasta, pan, o sea, pan a menos que sea, es una tosta de semilla de pan Sí. de O masa pan madre, de centeno. de centeno, sí, espelta o lo que O sea. espelta. Sí, de vez en cuando sí me lo sigo tomando, pero intento eso, todo lo que son cereales, hidratos, me los quito y me noto mucho más ligero. Entonces, claro, ahora sí que estoy comiendo más carne, más pollo, más algo, porque al final tienes que compensar algo, ¿no? Y bueno, y por ahora me va bien y seguiré investigando. O sea, no creo que me quede solo en esta dieta cetogénica, que ahora tiro más como a cetogénico, pero tampoco, ya digo que no soy de bandos. Me gusta ir probando y cada uno que pruebe eso. Y yo voy al baño y miro y voy a ver cómo ha salido esto hoy, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, al final tenemos mucha más información nosotros que cualquier doctor o nutricionista que te ve un rato, le dices lo que tú, pero no, tú puedes ser tu propio doctor, nutricionista y la Le información dedicas está. mucho tiempo, Juanjo. Sí. Tienes la suerte de poder, o sea, es una elección, ¿vale? Digamos que has renunciado a otras cosas. Sí, sí. Es así, renuncias. Sí, o sea, a otras cosas y has priorizado tu salud. Claro. Entonces. Sí, busco vale. trabajos que me den libertad y puedo hacerlo. Después de contado, yo creo que no, bueno, pues podríamos estar días y días contando cosas, porque tú y yo tenemos para hacer enciclopedias, pero a esas personas que te están escuchando, ¿qué les dirías? O sea, como Juanjo, bajo todo lo que tú has vivido, ¿qué les dirías? A esa persona que te está escuchando, que, pues no sé, que le acaban de diagnosticar esclerosis múltiple, que estás en ese momento que ojalá nunca esté en esa situación, pero es como, ¿no?, alto impacto, que ha pasado. ¿Qué les dirías? A ver, yo iría incluso antes, como te Vale, comentaba, del antes. diagnóstico. O sea, ya si empiezas a notar algo, tú Sí. mismo que hagas pruebas con tu cuerpo, que cambies, de, oye, pues si hago esto duermo mejor, o voy mejor al baño, o no, tal. O sea, porque luego ahora hay muchos gurús de muchas cosas. Sí. Y mientras que no sea que te estén ofreciendo veneno, pues hombre, puedes probar y ver cómo a ti te funciona, ¿no? Y si tienes algún problema, digo, pues, lo que sea, ya sea Lo que sea, intestinal, cualquier enfermedad que sí, tengas. o que notes cosquilleos o algo y no tengas diagnóstico. O sea, yo ahí ya empezaría a poner el foco. Entonces, si tienes algún problema, oye, has probado, por ejemplo, esto, lo de exponerte más al sol,
realmente el ir a la playa, descalzarte, el earthing o el grounding. Esto es que tampoco me gustan los nombres estos que le dan Sí, así sí, en lo sé. plan marketing, pero claro, yo voy a todo más a la versión física o química, ¿no? De que tenga un sentido racional. Y es que al final estamos siempre calzados, que nos aíslan del suelo. Hay un montón pues eso, de electromagnetismo, de ondas de lo que sea, Sí. de tóxicos por todos los sitios y no tenemos ningún sitio para descargar. Entonces tú te vas al césped o a una playa, a mí me encanta la playa por eso, entonces Sí. vas andando y te descargas y quitas un montón de radicales libres y tal, y es que eso es salud. Tú Y vives siempre en un lugar que haya mar. sí, intento que haya mar, sí. Pero bueno, si no en la Madrid no montaña... había. Claro, claro, no, no, me tengo que ir. Entonces, claro, cuando tú te desconectas de esa manera, Sí. es que se te quitan muchas cosas. Entonces, yo a la gente que empieza a tener problemas de, prueba esto, a ver cómo te va. Porque claro, el problema es que como la gente no hace eso, no cambia ciertos hábitos, eso sigue empeorando, sigue empeorando, sigue empeorando y al final pues puede llegar, pues, por ejemplo, que si encima genéticamente tienes la mala suerte de que estés predispuesto a un tipo de este tipo de enfermedades, pues dices, oye, esclerosis múltiple. Pues ahí yo lo mismo, diría lo mismo que estaba diciendo antes, pero todavía con más énfasis de, ostras, pues ahora que le han puesto nombre y apellidos, que sabes tal, pues vigila más cuándo te empeora la enfermedad, cuándo te ha dado el brote, que es a toda la gente que conozco con esclerosis múltiple le digo eso. Y de hecho, hay mucha gente que eso, o todos se medican y a uno casualmente le va mejor la medicina que a otro. Y claro, yo hablo con ellos, digo, hombre, es que te tiene la cabeza, por lo menos aparentemente, más estable, más tranquilo, y el otro pues tiene, pues eso, como digo, el pico de cortisol activado todo el rato, que es puro veneno. Entonces, por mucha medicación que te tomes, es que eso no lo vas Estás a... generando cortisol todo el Claro, rato. claro, y eso vamos, te va a destrozar. No solamente con la esclerosis múltiple. Yo cuando No estoy con pasada de todas. la rosca, llevo ya una temporada, quizás Mm, ya... ¿Cómo empiezas? Ahí no ya estás, digo, yo empiezo con cistitis, con infecciones de claro, orina. Ahí no frena. ¿qué te digo yo siempre también? Ahí no Ya, digo, ya está, Juanjo, ahí no claro, frena. claro, o sea, tu cuerpo te lo está diciendo, por aquí no. Entonces, claro, te va dando señales. Y ya cuando tú no le haces caso, pues al final te acaba gritando. Si me Oye, baja el que me hagas sistema caso. inmune, es una pasada. Claro, Cuando me baja el sistema inmune, a mí me coge. ¿Eh? sí, sí. No, pero que le pasa a todo el mundo. Que todo el mundo se va de vacaciones, a lo mejor al principio no, porque justo ya acumulas todo el estrés de antes y a lo mejor ahí es cuando te pega, pero si eso lo mantienes, es que se te pasa todo. Es que no, es que me voy de vacaciones, tal, pues eso, como te digo, mi amigo aquí, pues si bebe cerveza, tal, no le pasa nada, se va de vacaciones a Brasil o lo que sea o tal con la mujer y, ostras, pues aquí no me afecta. Y es el mismo estómago, pero es diferente. No tiene a lo mejor ese run run, este tal, puedes digerir mejor por eso, porque no Eso tienes es. el sistema simpático activado, porque el parasimpático es el pasivo. Claro, si tenemos Pasivo. el de alerta continuamente activado, claro, tú estás preparado para correr, que encima no nos movemos, para correr, huir, luchar, Sí. y tienes ese cortijo para eso, para poder sobrepasar una situación así de peligro, que no la hay, que está en tu cabeza, y claro, con eso digieres menos, digieres peor, duermes peor, porque claro, tú estás activado para la defensa. Entonces, si estás eso continuamente, te revientas el cuerpo. El cuerpo es sabio, te da ese punto, ese toque para huir de un guepardo si hace falta, Sí, está sí. muy bien para el momento, pero claro, si eso lo mantienes y encima no hay guepardo, A veces nos cuesta bajar, ¿eh? mm, Despertar el parasimpático, ¿eh? sí, sí, no, no, claro. Pero eso es lo que hay que trabajar. Y esa es la Sí. mayor medicina, bajo mi punto de vista. Que luego puedas sumar otra cosa. Dicho todo esto, yo por mí, Juanjo, no sé si tienes algo más que decir. Hombre, es una pregunta muy abierta. Yo siempre, por Tienes decir, para puedo decir hacer... muchas cosas, sí. Pero no, simplemente eso reincidiría en eso, que tenemos mucho más poder sobre nuestro cuerpo del que creemos. Pero también, no solo para bien, también para Para mal. mal. Sí, sí. A veces somos nuestro propio Sí, enemigo. sí. Hay mucha gente que quiere estar enferma y acaba estando enferma. Pues, Entonces, ¿tú qué buscas? sí. Pues lo que busques, al final, no sé. Sí, sí. Igual te encuentras. Sí, sí. Vale. No, no, totalmente. Yo por mi parte, Juanjo, lo que a lo dicho, para mí es un lujo tenerte por Jason, lo sabes. Te he dicho también que te tengo muchas veces como en las conversaciones que hablas con familias o lo que sea, si te sales muchas veces. Tengo un amigo, ¿no?, que ha vivido esto y esto y esto y esto, como persona de alta capacidad, de cómo estabas y cómo estás, cómo estabas, ya pasó, fue. Y yo espero eso, que este año, yo creo que este año también vas a mentorizar chavalitos, Juanjos pequeñitos, que te digo. Eso me encantaría. Y yo creo que vas a disfrutarlo también. Un Sí, eso. mogollón, te va a ayudar un montón a conectar con ese Juanjo, ese niño interior que tienes dentro ahí. Sí, sobre todo para que no les pase como yo, que ahora a lo mejor hablo más, pues bueno, tranquilo o sin la ambición que tenía más de joven.
que al final he sido un frustrado. Muchas veces tenía mucha ira, mucha soberbia por otras cosas, a lo mejor de casa y tal, pero también por esa frustración de, ya estoy capacitado para hacer más y no lo hago, por lo que sea. Entonces, pues llegar a un niño que a lo mejor, pues eso, no le están dando esas salas o esas oportunidades de tal, que se le quede esa frustración de... Y es verdad que antes, además, también a lo mejor mi objetivo era como, joder, puedo hacer más y claro, y todo en este mundo en el que vivimos, pues hacer dinero, ¿no? Pero claro, yo ahora llego y digo, no, no tiene por qué ser dinero, es vivir pues, como vivo ahora, el dinero ya vendrá, pero ser feliz y libre. Yo te diría que te conocí en la incomprensión. Mm. Te sentías incomprendido. Cuando tienes un día de esos que dices, o sea, de necesito desahogarme porque no me estáis entendiendo, me llamas o me envías un WhatsApp. Perdona, Ina, que me tengo que desahogar contigo. El saber, como cuando vienes a casa, que dices, hala, la primera vez, ¿no? Las dinámicas que decías, me siento identificado, porque tenéis las mismas dinámicas, o con las personas de aquí, que tú ya vistes todos los jasones que tenemos en nuestra vida. Y yo creo que te ayudó al autoconcepto, sí, al saber quién eres. Además es que tú has visto perfectamente mis dos caras que he estado aquí contando, sobre todo porque en el Camino de Santiago, claro, yo ahí justo había vuelto, igual que en Australia volví a mi trabajo ingeniero, aquí en España también volví en Airbus, estaba trabajando con unos amigos ayudándolos con su empresa, pero bueno, para sacar más liquidez, para tener algo más dinero, digo, bueno, pues unos meses vuelvo. Y cogí un contrato y me ofrecían otro y hago y digo, bueno, este ya el último, porque ya no solo por el ambiente, que no era malo, o sea, no estaba bien, pero sí que es lo que te digo, el estar en una oficina, lo que te digo, la luz artificial, no ver la luz normal, sobre todo el atasco, eso sí que me mata. En Madrid, ir en atasco, ver la negatividad que hay y tal, pues yo solo percibo, lo noto y sé que eso, con lo que yo tengo, que no le viene bien a nadie, que es lo que digo. Es que a nadie le viene bien ese tipo de vida en general. Pero claro, si ya tienes un diagnóstico o una muestra de, oye, que te está viniendo mal de verdad, pues hay que cortarlo. Entonces, claro, tú ahí me pillaste de que había vuelto a esa vida de Madrid que había dejado 7 años antes y había vuelto a eso y claro, y encima con un diagnóstico que me había empeorado, o sea, estaba jodido en ese momento. Pero bueno, volví a dejarla me fui a Tenerife, ese fue el primer destino en España que me fui, y ahí fue como un renacer, volver a mis viejos hábitos y eso, ya han pasado pues eso. Autoanalizarte, analizar todo lo que te rodea. O sea, estar has más dedicado mucho tiempo conectado contigo mismo. Y con la naturaleza y con todo. No culpabilizar a los demás muchas veces, ¿no? Que todos hacen lo mejor que saben y pueden. Eso todavía estamos en proceso. Pero bueno. Porque a veces nos cuesta entender cosas y aceptar cosas, ¿no? Sí. Por lo menos hablo de mí también. Y vale, pues eso. ¿Y qué más, Juanjo? Que yo encantada de que cuando quieras, ya sabes, aquí en Donosti serás bienvenido. No, encantado yo, que siempre me Y recibáis. espero que os haya aportado un montón. Al final, ya os digo que para mí la historia de Juanjo fue brutal. Esa gente que aparece en nuestra vida muchas veces es un aprendizaje para todos. No, esas personas que aparecen y dices, esta me la quedo y aprendizaje. Aquí mil gracias, Juanjo. No, gracias a ti y siempre un placer estar rodeado de todos vosotros y hablar con los niños y con quien sea. La verdad es que hacéis una labor increíble. Gracias, Juanjo. Nada, pondremos también, si te apetece, ¿vale? Pondremos debajo también tu canal de Instagram. Yo quiero. Bueno, al final con esto ya me vas a forzar a que saque uno específico y bueno, iremos probando. Yo siempre digo que lo que hacemos lo hacemos con todo el amor del mundo, Juanjo, queriendo ayudar a los demás, lo que quizás nosotros no lo hemos tenido a veces, ¿no? Y que has necesitado. Pues, o sea, venga a buscar información y yo creo que, bueno, pues habrá cosas que la gente igual comparta contigo y otras que no. Pero si hay una parte de información que le sirve, sí, de hecho, bienvenido. Ya enlazando con lo tuyo, con la Fundación Jason, claro, me gustaría, si al final hago una cuenta solo específica, no solo salud en general, de cuidados para poder frenar una enfermedad autoinmune, también a nivel mental, pero sobre todo eso también a niños o personas con altas capacidades, o bueno, no con altas capacidades, pero que vean que están frustrados o que hay un problema de ahí bueno, que no cuadra o lo que sea, sí. pues si puedo ayudar por esa vertiente, o frikis, como digo yo, que de hecho en tu boda estuve hablando con un amigo, ¿verdad? Y claro, me decía, no, esto, a ver, es un poco friki en el buen sentido, claro, decía yo, es que hay otro, ¿no? Para mí friki es siempre en el buen sentido, al final es pensar otras cosas, salirte de la caja, como llaman. Sí. Entonces ayudar a esa gente que a lo mejor está un poco incomprendida, que a lo mejor aquí vamos ya todos como borregos, de esto es así, 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 no, el que piense diferente. Y yo qué sé, y me gustan a mí, de hecho, las conversaciones profundas, largas y... Desde el respeto. A mí me gusta escuchar a gente que vive de una forma totalmente diferente a la mía y que la mía ni es mejor ni peor, es la mía.
Juanjo, la tuya es la tuya, y el otro día estuvo otra persona y vive de una forma diferente, y a mí lo bonito es seguir recibiendo información, seguir creciendo como personas y no juzgar. Porque ¿quién dice que mi vida es mejor que la tuya? Ya. Entonces, dicho todo esto, Sí, sí. No, pues gracias. cerramos entrevista y mil gracias. Espero que lo disfrutéis un montón. Un beso grande.